médico y maestro en la medicina. Graduado en la Universidad Pedro Enrique Ureña, con una residencia de medicina interna y gastroenterología. Nuestro conferencista y médico, el doctor Francisco Bautista Mena, que tiene también su residencia en medicina y gastroenterología en el hospital de Bronx, Lebanon, y en el Bronx, Nueva York, y certificado en medicina interrogativa de la Universidad de Miami, nos viene a ofrecer una explicación amplia, segura, para enriquecer nuestros conocimientos médicos y también para aquellos que no son médicos que están participando en la reunión, tener conocimientos de medicina en la vida general. Hoy él nos viene a ofrecer lo que es el microbioma y su aplicación en la medicina. Así que con nosotros, con el gran placer y el honor de presentar al maestro Francisco Bautista Mena en conferencia con nosotros. Buenas tardes, doctor. No hay audio. Sí, adelante, doctor Bautista. Tiene que activar el audio, doctor. Tiene que en el micrófono abajo tiene que activar el audio para que se escuche. Tenemos la presentación, nomás es quitarle silencio al micrófono. Disculpe. Adelante. Oímos. Sí. Adelante, doctor, se escucha. Creo que está marcando por otro lado. Lo hacemos por esta vía. Se está oyendo, yo ahora no sé si se oye. Ah, porque yo no, se oía, pero yo no lo oigo a ustedes. Y no soy yo, doctor, ¿me oye a mí? A través, Sí, a través del teléfono. sí, se oye. Ok, bien. Entonces, bueno, como estamos en vivo, todas estas cosas ocurren. Vamos a hablar un poquito en vivos aún, que son el profesor Marcos Charles y el doctor Walid Michelin. Le debo muchísimo a toda esa gente. Después de adiós, por supuesto. Entonces, este es básicamente el resumen de lo que vamos a hablar hoy día del microbioma, que son aspectos básicos. Vamos a hablar de una introducción, vamos a hablar de que tenemos que ir en medicina, necesariamente tenemos que recurrir al pasado para de ahí aprender de los errores de los otros que nos antecedieron y tratar de mejorar las cosas buenas que ellos hicieron. Vamos a ver si es que somos o no humanos. Esa es una pregunta que le ha surgido al investigador médico. Vamos a ir sobre algunas definiciones importantes y esos 4 primeros puntos, la introducción, el pasado, si somos humanos o no, y algunas definiciones importantes, van a constituir la primera parte del microbioma humano. Las otras 2, muy interesantes, las causas raíces de enfermedad, de la mayoría de las enfermedades, y una conclusión. Entonces, dentro del campo de la salud, siempre hay el asunto del dinero, ¿no? Que si tenemos que invertir para poder conseguir algunas cosas para el beneficio de la humanidad. Sin embargo, como ustedes verán hoy, hay cosas en la misma naturaleza que no estamos explotando, que pueden abaratar el costo de la salud, el costo de la buena salud, el costo de las medicinas, el costo de lo que ustedes quieran en salud, y yo se los voy a tratar de demostrar en la tarde de hoy. Fíjense ustedes que aquí en los Estados Unidos casi se gastan casi $11,000 por persona en los Estados Unidos.
Y ya sabemos que aquí somos más de 300 millones de personas, 320, por ahí tengo entendido. De manera tal que a este paso, el Instituto de Salud de Evaluación Métrica, de Salud Métrica y de Evaluación, vislumbra que para el año 2040, el bill de la salud global, el gasto global va a subir a unos 18 trillones de dólares, conté. Actualmente, en el 2020, ese bill de salud de todo el mundo lo es alrededor de 7 a 7 trillones de dólares. Entonces, si se fijan, por ejemplo, en el que está en amarillo, abajo, en el penúltimo, en América Latina, por ejemplo, los gastos van a subir para el 2040 casi un 30% de lo que estamos gastando hoy en día. Y eso va a ocurrir posiblemente también en la República Dominicana. O sea que es mucho el dinero que se invierte en la salud. En años pasados, hemos estado preguntándonos si el Medicare en los Estados Unidos se va a ir a la quiebra, y esta Forbes, ¿verdad?, que tiene mucha reputación, dice que no, que el Medicare no se irá en bancarrota para el 2026 como se estipulaba, pero que sí costará muchísimo más el tener Medicare. Entonces, necesariamente tenemos que recurrir a mecanismos que vayan desde la prevención de enfermedades a tratamiento que pueda abaratar. Y yo pienso que las instituciones como la APSI puede lograr muchas cosas, no tan solo en Nueva York, no tan solo en los Estados Unidos, pero más allá. Y estoy hablando ya específicamente de la República Dominicana. Entonces, aquí en esta diapositiva, lo único que nos dice, si se fijan en los amarillitos, los Estados Unidos gastan una cantidad desproporcionada en el cuidado de la salud. Fíjense ustedes que si el bill de salud global en el mundo es de 7 a 7.5 trillones de dólares, los Estados Unidos gastan como 3.5 trillones, o sea, casi la mitad del bill de salud en el mundo se gasta aquí en los Estados Unidos. Y una de las razones de ello es la cantidad exorbitante que cuestan las medicinas en los Estados Unidos muchas veces, y los servicios médicos en los hospitales. Para darle un ejemplo palpable, yo tuve una piedra renal en días pasados, hace como un mes y medio, y para mi sorpresa, cuando yo salí del hospital y a los pocos días en la casa recibimos el bill del hospital, el seguro mío pagó $75,000 por 3 días en el hospital. Pero hay una lista de cosas que ellos hicieron por mí, pero para mí es un poco exorbitante la cantidad. Bien, y como les mencioné hace un ratito, me gusta siempre basarme en lo que dice el pasado en medicina, y le preguntaría yo al doctor Restituyo si él reconoce ese mercado que está ahí, porque yo le he hablado a él de ese mercado que está ahí. Entonces, sí, yo claro, sé que él no sabe cuál es ese mercado, pero si él se acuerda de nuestras conversaciones, yo le he dicho a él muchas veces de dónde yo soy, que soy de Villa Consuelo, que ahora le dicen Villacón, ¿no? Y entonces ese pasado me hace recordar
que tengo que necesariamente, en el número 2, después de la introducción, tengo que regresar al pasado, a lo básico. En medicina tenemos que ir otra vez al abecedario. Tenemos que ir a esa base que echamos una vez en la escuela de medicina, incluyendo para las cosas modernas, porque si no entendemos lo básico, es muy difícil que podamos prevenir enfermedades y es muy difícil también que las podamos tratar. Entonces, en esa vuelta al pasado, miren lo que dijo, por ejemplo, Marco Aurelio en sus meditaciones. Miro hacia atrás, hacia el pasado, con los imperios cambiantes. Entonces, este hombre, así como el que viene, que yo no sé si ustedes reconocen quién es el que está en la papeleta de $100. Vamos a decírselo más adelante, pero mírenlo ahí, donde está con los padres de la patria de este país. Si ven, el que está en el medio es Washington. El que está a la derecha de Washington con los espejuelos también sentados es Benjamin Franklin. Y Benjamin Franklin era poeta, era médico, era 500 cosas, era economista, o si no era médico, era pensador de la salud. Y él le decía a los padres de la patria en reuniones que muchas veces a los hombres se nos pasan por el frente de la nariz ideas que son tan verdaderas que muchas veces la mayoría de nosotros los hombres la dejamos pasar por el frente de nuestras narices y venimos a implementar esas ideas 20, 25 años luego de que nos han pasado. O sea que muchas cosas, la misma vida nos pone de frente oportunidades, incluyendo el campo de la salud. Y entonces vemos en un momento dado que suenan incongruentes, que no nos suenan bien, pero vemos que a los 20, 25 años eran unas verdades absolutas. Este señor llamado Santalla, Jorge Santalla, fue un pensador suramericano que decía que aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlos. Y también se le atribuye a Napoleón Bonaparte esa frase. Pero por eso le estoy insistiendo en volver al pasado. Miren, este señor, 400 años antes de la era cristiana, lo que decía: todas las enfermedades empiezan en el intestino. Y este fue Hipócrates, quien una vez fue para muchos el padre de la medicina. Para mí lo es todavía, pero se le ha perdido el respeto a este señor. Otra de las cosas que Hipócrates decía era que nuestra comida debe ser nuestra medicina y que nuestra medicina a su vez debe ser nuestra comida. Son frases de Hipócrates. Miren esa imagen que está ahí, está toda hecha de frutas y de vegetales. Esa cara que está ahí yo mostrándole debajo de Hipócrates. Ya habiendo tenido la idea de volver al pasado, vamos a entrar en algo que en un momento dado hasta problemas filosóficos causó. Fíjense ustedes como en la tercera parte, perdón, en el tercer tópico de esta primera parte, de verdad nosotros tenemos que preguntarnos cuán humanos somos. Y vamos a explicarnos. Esta es, volviendo a lo básico, esta es la célula, ¿verdad? Que tiene sus elementos internos, un núcleo, un aparato de Golgi, las mitocondrias, lisosomas. Y entonces vemos que esta es una célula humana, también llamada eucariótica, y se llama
Sí, claro. Se oye. ¿Sí o no? Sí. Cierre el celular y use la otra vía que se oye bien. Ok, perfecto. Gracias. Puede seguir a Fíjense solo, con uno ustedes solo. que las células, Adelante. tenemos las células eucarióticas y procarióticas, ¿verdad? Entonces, revisando el concepto de eucariótica, las células eucarióticas son las células que tienen los animales, las plantas y los hongos. Entonces, lo que define a estas células es que tienen membrana, todos los organeles, todos esos organitos que tienen adentro, como lo son el núcleo y la mitocondria, tienen su membrana. No así las células procarióticas. Y si vemos aquí, tenemos ejemplo de las eucarióticas a nuestra derecha, ¿verdad? Donde se ve el cocodrilo, animales, hongos y vegetales. Y a la izquierda nuestra tenemos la célula procariótica. Entonces, ¿qué sería la célula procariótica? Bueno, las células procarióticas son células que no tienen un núcleo verdadero y que no tienen esa membrana alrededor de organelos, ¿verdad? Esa es la diferencia. Y a este grupo pertenecen las bacterias y los arcaes. Estos son los dos prototipos de células procarióticas. Ejemplo de bacterias la tenemos ahí, de procarióticos, la Escherichia coli, el Streptococo, y el arcae, que es algo distinto en cuanto a procariótico, porque tiene moléculas diferentes a las moléculas de las bacterias. Entonces, miren qué interesante es esto, porque cuando yo me di cuenta de este fenómeno, por poco se me cae la queja al piso. Y aquí viene un concepto muy interesante de una simbiosis que trajo la evolución tanto del hombre como de la bacteria. ¿Sabían ustedes que la mitocondria humana fue anteriormente una bacteria gram negativa? Yo me vine a enterar hace algunos años de esto y entonces comprendí esta relación tan íntima que tenemos con la naturaleza. Porque el tener una bacteria gram negativa dentro de la célula humana, eso quiere decir mucho desde el punto de vista evolutivo y de la relación que hay entre el medio ambiente y nosotros mismos. Y me voy a seguir explicando a medida que vayamos avanzando. Entonces, nos preguntamos, ¿cuán humanos somos nosotros? ¿Cuál es la relación que hay entre los microbios, ¿verdad? Entre los hongos, entre las bacterias, entre los virus, entre los arcaes que tenemos, no tan solo en el intestino, tenemos en varios sistemas, como vamos a ver a continuación. ¿Cuál es la relación en número que hay de esos microorganismos y nuestras células humanas? Fíjense ustedes qué sorprendente. Si yo no sé cómo lo contaron, lo que yo le voy a decir, pero el investigador del espacio se dio cuenta que el Milky Way, que es nuestra galaxia, tiene alrededor de 400 billones de estrellas, con B de bueno, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa cuando comparamos esos 400 billones, siendo un billón, un 1 con 9 ceros? Aquí vemos nosotros que en cuanto al microbioma humano y a la cantidad de células humanas, fíjense ustedes que a nuestra izquierda en la imagen, nosotros tenemos aproximadamente 30 trillones de células humanas. Y en cuanto al microbioma, son casi 40 trillones. O sea que en realidad, en nuestro cuerpo, la relación que hay entre las células humanas y las células que están
de microbios en el microbioma, tenemos 10 trillones más de microorganismos que células humanas en nuestro cuerpo. O sea que en realidad el superorganismo que nosotros formamos tiene más microbios que células humanas. Y eso para alguna gente fue un problema hasta existencial, porque es para algunos individuos algo humillante que tengamos más células en nuestro excremento que células humanas en nuestro cuerpo. Entonces, ¿cuál es el porcentaje? Mírenlo aquí. El microbioma tiene un 57% contra el genoma humano, que es solo de un 43%. O sea que el microbioma, que vamos a ver que es el conjunto de células y de material genético de los microbios, comparado contra las células y el material genético que tiene el humano, es mayor. Es de 14% mayor, como pueden ver en esa figura. 57 versus 43. Y en esta pintura de Pablo Picasso, podemos ver cuando la chica a la izquierda se está viendo en el espejo, se está viendo, pero la que está en el espejo es muy diferente a la que está en la realidad. Eso quiere decir que tenemos un % diferente de células en el humano con respecto al % de células que tenemos en el microbioma. Y esto ha causado una revolución en el asunto del ADN o DNA. Una revolución inmensa, porque humanamente hablando, en nuestras células, nosotros contamos nada más con 20.000 genes, 20.000 versus 2 millones a 20 millones de genes en los microbios. O sea que fíjense ustedes la cantidad tan grande que hay de genes en los microbios con respecto a los tan poquitos genes que tenemos en esos 30 trillones, 37 trillones de células humanas. O sea que si vamos a hacer los cálculos en cuanto al porcentaje de la genética humana versus la genética en esos microbios que tenemos en nuestro cuerpo, es de 1% para los genes humanos versus 99% de genes en los microbios. Entonces, necesariamente esto va a cambiar o está cambiando, de hecho, toda la fisiología que estudiamos una vez en Guyton, va a cambiar toda la fisiopatología como la conocemos hoy en día, porque los genes que están dominando el juego son los genes de los microbios que tenemos dentro del intestino, ¿verdad? En el microbioma intestinal. Pero así como tenemos un microbioma intestinal, tenemos un microbioma en las vías respiratorias, lo tenemos en la piel, tenemos un microbioma en la boca, tenemos un microbioma en las vías urinarias. Se habla de un microbioma en el seno, ¿verdad? En el pecho. Se habla de un microbioma en el ojo. O sea que dependiendo de cuál sea el sistema, van a variar el tipo de bacterias y de virus que tenemos en los diferentes microbiomas. Yo quería, ¿verdad?, sugerir que si hay cualquier pregunta, ¿verdad?, como este es un tema tan amplio, que sientas en libertad de hacerle la pregunta al doctor Restituyo, porque este es un momento para interrumpirme, ¿verdad? Si viene sí, cualquier claro. pregunta, Y si pues, quieren también, tengo doctor la respuesta, Bautista, se la doy. doctor Bautista, Pero también en el miren chat. algunas definiciones que En el tenemos que chat lo tener pueden en escribir. cuenta. Y de ellas vamos a ver algunas de ellas nada más, como lo que es el microbioma humano, el microbioma de la tierra, qué es lo que es el genoma. Veremos algunas cositas del DNA, de la genética, de la epigenética y otras cosas. Entonces, se llama microbiota
o microbioma, se le llama indistintamente. La microbiota es el tipo de microorganismo y el microbioma es la genética que tiene esa microbiota. O sea, microbiota son los organismos, microbioma es el material genético dentro de esos organismos, ¿verdad? Entonces, el microbioma es una comunidad de microorganismos como la bacteria, los hongos, el arcae, como le mencioné, los virus, que habitan en un ambiente particular, como los que le mencioné, en los ojos, en la boca, en las vías respiratorias, en los intestinos. Y esta área de investigación es una de las que más se están viendo. Si ustedes entran en la palabra microbioma, por ejemplo, en el sitio de los Institutos Nacionales de la Salud, de NIH, ¿verdad? Donde está la medicina, la librería de, perdón, la Medicine Library de los Estados Unidos, la librería de medicina, van a ver que esto tiene un despunte increíble, la cantidad de estudios que se están haciendo con respecto al microbioma. Y necesariamente tenemos nosotros que recurrir a lo básico de los genes y a lo básico de los epigenes, de la epigenética que vamos a mencionar. Entonces, fíjense ustedes cómo tenemos microbiomas diferentes, de diferentes constituciones y de diferentes variedades en la piel, en las encías, en los dientes, en las vías respiratorias, en las vías genito-urinarias, en la vagina y en todo el sistema digestivo. Es de importancia, aunque no vamos a hablar hoy del microbioma en el niño, pero cuando un niño nace, si este niño nace vaginalmente, tiene unas ventajas astronómicas. ¿Por qué razón? Porque cuando ese niño va saliendo por el canal del parto, lo que sucede es que aspira a medida que va saliendo por el canal del parto y aspira bacterias que están en ese ambiente. Esas bacterias son las que van a ir poblando paulatinamente el sistema gastrointestinal, y este microbioma gastrointestinal es de primaria importancia. Es posiblemente el más importante de todos los microbiomas de los diferentes órganos que le estoy mostrando, ¿no? Y estas son cosas que se están desarrollando en la medida que nosotros vamos hablando aquí. Ahora, si ese niño nació por cesárea, entonces tiene una desventaja con respecto al niño que nació por vía vaginal, porque las bacterias que él va a tener van a ser cuando sale por el área de cesárea, lo ponen en la piel de la mamá y entonces de las primeras bacterias que va a heredar ese niño son estafilococos, y los estafilococos no son necesariamente de las bacterias que van a ser más beneficiosas, como vamos a ver en la segunda parte de esta conferencia, posiblemente la semana que viene u otra semana cuando el doctor Restituyo me diga. Fíjense ustedes que en el tracto gastrointestinal, por ejemplo, tenemos bacterias en el esófago que son diferentes a bacterias en el estómago y así sucesivamente con respecto al colon, al ciego, al intestino delgado. Y se cree, ustedes ven que está más oscurito el área del ciego por donde está el apéndice, que donde mayor concentración en trillones, ahí en ese pedacito, en trillones de microorganismos, lo es el ciego del colon. Entonces, de las funciones podemos ver que hay artículos y estas cosas ustedes las pueden revisar en la librería de medicina de los Estados Unidos, de los NIH. Cuando ustedes van al website de PubMed como público médico, PubMed, ustedes pueden entrar microbioma y se pueden dar cuenta que yo he sacado de esa literatura de ahí. Por ejemplo, esta es un clinical review del British Medical Journal, BMJ,
the role, el papel que desempeña el microbioma en la salud del humano y en la enfermedad. Y eso es algo bellísimo cuando uno empieza a entender la relación directa que hay del intestino, por ejemplo, con el Alzheimer, la relación directa que hay del intestino con el COVID-19, la relación directa que hay del intestino con el corazón y la enfermedad de las coronarias, la relación de ese microbioma intestinal con el cáncer. Entonces vamos nosotros quitándonos como un velo de enfrente de los ojos y entendiendo mejor el mecanismo fisiopatológico de las diferentes entidades que conocemos como enfermedades. Dentro de esas funciones del microbioma, para adelantar un poquito, que corre el tiempo, este microbioma tiene que ver con la salud mental. Se ha descubierto que hay un eje de brain intestine, el eje intestino-cerebro, que una de sus vías de comunicación es a través del 10º par, el vago. Hay comunicación entre el intestino y el cerebro. De hecho, el intestino tiene quizás más células nerviosas que el propio cerebro. Y por eso lo entendemos a nivel embriológico, porque ambos, el cerebro y el intestino, vienen del mismo sitio, en el embrión. En el intestino, señores, que es la mejor farmacia que hay en el universo, se producen, por ejemplo, muchos neurotransmisores. Se produce serotonina, se produce dopamina, entre otros. Y entonces, por ejemplo, en el paciente con autismo, ustedes se dan cuenta que tienen estos niños en un porcentaje apreciablemente alto, tienen sintomatología en las vías digestivas y que con la manipulación de alguna población bacteriana en el intestino, hay niños con autismo que han mejorado sintomáticamente su problema que le trae el autismo. Y eso lo vamos a ver en la segunda parte cuando hablemos del autismo con respecto al microbioma. Así, el microbioma promueve la salud de la piel, también ayuda en la digestión, protege contra las toxinas y mejora el sistema de defensa. En el intestino están estas bacterias, estos virus que entrenan, señores, al sistema inmunológico. Y es sorprendente el dato de que 70% del sistema de defensa del humano reside en los intestinos. De ahí que el paciente, por ejemplo, que tiene un mal microbioma en el intestino es y está más expuesto al daño que hace el COVID-19 cuando entra al cuerpo, porque este microbioma intestinal es el encargado de entrenar a las células. Fíjense ahora en esta idea que les voy a dejar. Este es el microbioma del suelo, de la tierra, del patio, de una palabra que prácticamente hemos olvidado que existe, el patio. Miren lo importante de esto. Este suelo representa uno de los ecosistemas en nuestro planeta que tiene una comunidad que interactúa entre sí de bacterias, de arcae, lo ven ahí, de virus, de hongos y de protozoos. Entonces, adivinen qué, estos son los mismos individuos que están en el microbioma que tenemos en los intestinos. Entonces, aquí hay alguna conexión que es importante hacer. Miren este estudio también publicado en PubMed de los Institutos Nacionales de la Salud, de NIH, ¿verdad? Que dice, ¿contribuye el suelo al microbioma del humano? Sí, contribuye. Y hay algo que se llama la rizosfera, que es esto que está aquí. La rizosfera es la interfase que hay entre el suelo y la planta.
Y ahí es donde viven toda esta gente, todas estas bacterias y todos estos honguitos y todas esas cosas que están ahí, que se relacionan directamente con el intestino del humano. ¿Y cómo es eso? Bueno, recuérdense ustedes que cuando chicos, muchos en el campo tienen un contacto directo con el piso, no hay zapatos. Entonces, nos hemos dado cuenta en varios estudios que el niño de ciudad tiene mucho más incidencia de asma y de alergia atópica, eczema y todas estas cosas. El de la ciudad tiene mucho más que el de campo. El de campo tiene menos problemas con asma, menos problemas con alergias atópicas, menos problemas con el eczema. ¿Por qué? Porque el microbioma que están heredando del campo es muy beneficioso. ¿Por qué? Porque ellos están adquiriendo ese microbioma directo adentro de su barriguita, y aunque no haya un medio de dinero para comprar medicinas antialérgicas o antiasmáticas, la naturaleza se manifiesta una vez más como más sabia que el hombre. Entonces, recuérdense de su patio y vayan a dar su caminadita a diario lo que tienen patio. Ese es el mensaje de hoy. En los próximos 5 minutos les voy a mencionar lo del genoma, ¿verdad? Los genes, ya sabemos que tenemos 22.000, 23.000 genes, que son muchísimo menos que los genes que están en los microorganismos que tenemos en todos los microbiomas del cuerpo, ¿verdad? Ya dijimos que los microorganismos en el cuerpo, todas esas bacterias, esos hongos que tenemos, los virus, tienen por lo menos 2 millones de genes. O sea que la oleada de genes que va a mandar al pelotón de los genes del humano son esas bacterias y esos hongos que viven dentro de nosotros. Ya vimos con el ejemplo de la mitocondria de que hay una interacción milenaria entre el hombre y la naturaleza, entre esas bacterias gran negativas que posiblemente están en la junta que hay entre el suelo de la tierra y la planta en el patio. O sea que DNA, genética, déjenme llegar a la epigenética. ¿Qué es epigenética? Bueno, tiene la palabra epi y genética. Entonces tenemos que epi es lo que está por alrededor de los genes. Entonces, se ha encontrado en pocas palabras que hay cosas que nosotros voluntariamente podemos hacer para manipular la expresión de los genes. Y esto es importantísimo, lo que yo les acabo de decir. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que no son necesariamente medicaciones, en particular las comidas, el ejercicio, el buen sueño, el estar en un ambiente adecuado, el caminar en el patio diariamente. Hay varias cosas que nos da la naturaleza que nos pueden ayudar a manipular los genes que producen inflamación crónica, oxidación o estrés oxidativo crónico y daño inmunológico de tipo autoinmune. Estos tres, la inflamación crónica, la oxidación crónica y el daño inmunológico autoinmune, constituyen, de acuerdo a la ciencia moderna, constituyen los tres mecanismos más comunes del 90-95% de todas las enfermedades del humano. Entonces, si ustedes buscan hipertensión, si buscan coronariopatía, si buscan diabetes, si buscan Alzheimer, si buscan enfermedades pulmonares bajas como el enfisema, el COPD, como llamamos en inglés, casi todas estas enfermedades que son las causantes de enfermedades crónicas, de disability y de muerte aquí en los Estados Unidos y por ende posiblemente en el resto del mundo,
están causadas por estos tres flagelos: inflamación crónica, daño oxidativo y daño inmunológico de tipo autoinmune, que será en lo que nos vamos a concentrar en nuestra próxima mitad de esta conferencia. Yo creo que lo voy a dejar aquí, doctor Restituyo, por si hay algunas preguntas, porque prácticamente ya es la hora. Sí. O sea que usted oriente de aquí en Claro. adelante. Sí, muchas gracias, doctor Francisco Bautista Mena, por su participación. Alfredo, le damos la palabra a Alfredo si alguien quiere hacer una pregunta. Yo no me está oyendo bien el doctor Bautista. Por su gran conocimiento en el tema. Muchas gracias. Él parece que no está oyendo la pregunta. Ahora, si queremos, por ejemplo, tener algo que cubra las tres cosas, aunque no está aprobado por la FDA, o sea, esto no, lo que le voy a decir no es para tratar, ni para prevenir, ni para diagnosticar ninguna enfermedad, pero hay estudios que ustedes lo pueden encontrar en esos mismos referencias que le dije de PubMed, de los Institutos Nacionales de la Salud, que son la vanguardia de la medicina en el mundo. Hay la molécula del CBD, C como casa, B como bueno y D como David. Esa molécula del CBD, que es un cannabinoide que existe en la marihuana y existe en el cáñamo, y yo creo que en Santo Domingo se puede conseguir cáñamo. El CBD es legal, o sea, usted lo puede comprar over the counter. Yo lo tomo a diario. Esta molécula de CBD tiene la particularidad de causar modificación en la expresión de los genes que causan inflamación crónica, que tienen un papel en el estrés oxidativo y que también tienen un papel en el daño del mecanismo de defensa. Estos tres grandes grupos de genes se ven manipulados y se ven cambiados por la acción de la molécula del CBD, lo cual vamos a hablar de ello en la próxima, porque eso es súper interesante lo que falta. Sí, muchas gracias. Hemos llegado al final de nuestra conferencia. Gracias, doctor Bautista. Gracias a todos ustedes por participar. Alfredo, ¿alguna otra observación para cerrar la conferencia? Está todo bien. Muchas gracias a todos Creo ustedes. que hay otra pregunta. Creo que hay otra pregunta, doctor. Doctor. Perdón, ella se retiró ya. La doctora se retiró. ¿El doctor se retiró? Doctor. ¿Me escucha? Hola. Doctor Gomera, por participar. participar. Se retiró ya la doctora Alfredo. Sí, Pela se retiró ya, Alfredo. Sí, muchas gracias. Y gracias a todos ustedes por participar. Buenas tardes. Un placer, doctor Gracias, Gomera. gracias, Un placer. igualmente, doctor. Igualmente, Alfredo, hermano.